Millonario llega más temprano a casa en condominio y casi se desmaya con lo que ve. Lisandro Vallejo sintió que el corazón se le detenía en seco, un golpe brutal contra sus costillas que casi lo hace soltar el maletín de cuero italiano. No fue el agua lo que lo paralizó, ni ver su inmaculado invernadero convertido en un pantano de lodo y charcos. Fue el sonido. Un sonido que no existía en esa mansión desde hacía exactamente 730 días. Carcajadas. El millonario se quedó petrificado en el marco de la puerta de cristal, incapaz de procesar la escena. El sol de la tarde entraba a raudales, iluminando las gotas de agua que flotaban en el aire como diamantes suspendidos. En el centro del caos, Rosalba Peñalosa, la nueva empleada de limpieza que apenas llevaba 3 semanas en la casa, estaba de rodillas en el suelo. Llevaba el uniforme azul marino empapado y unos guantes de goma amarillos que brillaban bajo la luz, pero no estaba limpiando. Estaba sosteniendo la manguera hacia arriba, creando una lluvia artificial, mientras Iker y Matías, sus 2 hijos gemelos, saltaban sobre los charcos con las camisetas rojas pegadas al cuerpo. Lisandro abrió la boca para rugir, para imponer el orden marcial que regía su vida, pero la voz se le murió en la garganta. Iker, el gemelo que solía esconderse debajo de la cama cuando alguien entraba a su cuarto, acababa de empujar a su hermano juguetonamente, y Matías, el niño que los psicólogos habían etiquetado como caso perdido por su mutismo selectivo tras la muerte de su madre, estaba riendo con la boca abierta, echando la cabeza hacia atrás, entregado a una felicidad pura y salvaje. El cerebro de Lisandro entró en cortocircuito. Veía el desastre, tierra negra manchando las baldosas blancas importadas, macetas volcadas, agua escurriendo hacia las alfombras persas del salón contiguo. Pero sus oídos solo captaban esa risa infantil, un sonido que valía más que toda su fortuna. Por un segundo, la imagen de su difunta esposa se superpuso a la de la empleada doméstica. Era la misma energía, la misma vida vibrante que se había apagado con el accidente de coche 2 años atrás. De repente, Rosalba giró la cabeza. Su sonrisa se borró instantáneamente al ver la figura imponente de su patrón, parado como una estatua de hielo en la entrada. El miedo le transformó el rostro. Soltó la manguera que cayó al suelo serpenteando y escupiendo agua hacia los zapatos lustrados de Lisandro. «¡Niños, atrás!», gritó Rosalba, no para regañarlos, sino con un instinto protector feroz. Se levantó de un salto, resbalando un poco en el lodo, y corrió para ponerse delante de los gemelos. Extendió los brazos cubiertos por los guantes amarillos, creando una barrera humana entre el padre y los hijos. Temblaba, sabía lo que venía. En esa casa no se permitían ruidos, no se permitía el desorden y definitivamente no se permitía mojar el invernadero de colección. Rosalba cerró los ojos esperando los gritos, esperando el despido fulminante que la dejaría sin dinero para las medicinas de su madre enferma. Pero el grito no llegó. Solo se escuchó el goteo rítmico del agua cayendo de las hojas de las plantas tropicales y la respiración agitada de los niños, que se asomaban curiosos detrás de la falda del uniforme de Rosalba. Lisandro dio un paso al frente, y el sonido de su zapato pisando un charco resonó como un disparo en el silencio repentino. «¿Qué?». La voz de Lisandro salió ronca e irreconocible. «¿Qué significa esto?». Suscríbete ahora para descubrir por qué este momento desató una guerra oculta en la mansión y cambió el destino de todos. Los gemelos, al escuchar la voz severa de su padre, reaccionaron como si les hubieran apagado el interruptor. La luz en sus ojos se desvaneció. Iker bajó la mirada al suelo y Matías retrocedió, encogiéndose de hombros. El silencio sepulcral,
ese monstruo que habitaba la casa desde hacía 2 años, volvió a instalarse en la habitación asfixiante y pesado. Rosalba vio el cambio en los niños y algo se encendió dentro de ella. El miedo al despido fue reemplazado por una indignación maternal que no le correspondía por contrato, pero que le nacía del alma. Bajó los brazos, pero no se apartó. Levantó la barbilla, mirando al hombre más rico de la ciudad directamente a los ojos, un atrevimiento que ninguna de las 10 niñeras anteriores había osado cometer. «Estábamos regando, señor Vallejo», dijo ella con voz firme, aunque sus manos seguían temblando. Las plantas se estaban secando, y sus hijos también. Lisandro parpadeó, aturdido por la respuesta. Nadie le hablaba así, nadie. «¿Se estaban secando?», repitió él mirando a sus hijos empapados y luego a ella. «Le pago para limpiar el polvo, señora Peñalosa, no para inundar mi casa ni para arruinar la disciplina de mis hijos». «Con todo respeto, señor». Rosalba dio un paso adelante, ignorando el lodo en sus rodillas. «El polvo sale con agua, pero la tristeza se quita con escándalo, y sus hijos llevan demasiado tiempo en silencio». El aire se tensó. Lisandro sintió una punzada de dolor agudo en el pecho. Las palabras de la mujer eran dardos precisos. Ella tenía razón, y eso era lo que más le enfurecía. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decidir si la echaba a la calle o le agradecía, una sombra apareció detrás de él. El sonido seco de un bastón golpeando el suelo de madera del pasillo anunció la llegada de la verdadera dueña del orden en esa casa. Doña Bernarda, la suegra de Lisandro, entró en el invernadero. Su mirada recorrió la escena con la precisión de un escáner. El agua, la empleada sucia, los niños despeinados. Su rostro se contrajo en una mueca de asco absoluto. «¡Lisandro!», exclamó con veneno en la voz. «¿Vas a permitir que esta sirvienta convierta a tus herederos en animales de granja? Mira lo que ha hecho. Es un atentado contra la decencia». La voz chillona de doña Bernarda rompió el extraño hechizo que había mantenido a Lisandro paralizado. El millonario giró levemente la cabeza para ver a su suegra, impecable en su traje de sastre gris, señalando con un dedo acusador, enjollado y tembloroso de ira, hacia Rosalba. «¡Sácala de aquí inmediatamente!», exigió Bernarda, golpeando el suelo con su bastón. «Llama a seguridad. Quiero que revisen sus bolsos antes de que ponga un pie fuera de esta propiedad. Seguro ha aprovechado el caos para robar algo». Rosalba se encogió ante la acusación, sintiendo cómo la sangre se le subía a las mejillas por la humillación. Iker y Matías, asustados por los gritos de su abuela, se aferraron a las piernas de la empleada, manchando su uniforme aún más con sus manitas llenas de tierra. Ese gesto, tan pequeño y desesperado, no pasó desapercibido para Lisandro. Sus hijos, que rechazaban el contacto físico incluso con él, buscaban refugio en la mujer que limpiaba los baños. «Bernarda, basta», dijo Lisandro, en un tono bajo pero letal. «¿Basta?». La mujer mayor abrió los ojos desmesuradamente. «Lisandro, por el amor de Dios, mira este chiquero. Mi hija, que en paz descanse, jamás habría permitido. He dicho que basta». El grito de Lisandro fue tan potente que las ventanas del invernadero parecieron vibrar. Bernarda cerró la boca de golpe, ofendida. Lisandro se pasó una mano por el cabello perfecto, desordenándolo por primera vez en el día. Su mente era un campo de batalla. La lógica empresarial le decía que Bernarda tenía razón. La empleada había desobedecido, había causado daños materiales y había roto las reglas. Pero su corazón de padre, ese órgano que creía atrofiado, seguía latiendo al ritmo de la risa que había escuchado minutos antes. Se volvió hacia Rosalba. Ella no bajó la mirada, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas.
Lleve a los niños a bañarse, ordenó Lisandro con su voz fría de negocios recuperando el control. Ahora mismo, que se pongan ropa seca. Sí, señor, susurró Rosalba. Y usted, añadió él señalando el desastre, cuando termine con ellos, quiero este lugar impecable. Si encuentro una sola gota de agua fuera de lugar o una mancha de barro en el piso cuando baje a cenar, no se moleste en venir mañana. Rosalba asintió frenéticamente, aliviada de no haber sido despedida en el acto. «Vamos, mis niños, vamos», instó ella suavemente, empujando a los gemelos hacia la salida lateral, lejos de la abuela furiosa. Iker y Matías obedecieron, pero antes de salir, Iker se detuvo y miró a su padre. Por un segundo, Lisandro esperó una palabra, un gesto, algo, pero el niño solo lo miró con una intensidad adulta y luego corrió tras Rosalba. Cuando se quedaron solos, el silencio volvió a ser opresivo. Bernarda se acercó a su yerno, suavizando su tono, cambiando la táctica de ataque a manipulación. «Lisandro, querido», dijo, poniendo una mano sobre el hombro del hombre. «Sé que extrañas a mi hija, todos la extrañamos, pero esa mujer es un peligro, es vulgar, no tiene educación. ¿Viste cómo te miró? Es una cualquiera que se cree con derechos. Esos niños necesitan disciplina, estructura, no juegos de agua como si fueran campesinos». Lisandro se sacudió la mano de su suegra con un movimiento brusco y caminó hacia una de las orquídeas que Rosalba había estado regando. La flor, que había estado mustia esa mañana, ahora goteaba agua, brillando con un verde intenso. «Los niños se rieron, Bernarda», dijo él sin mirarla. «¿Y eso qué importa si pierden los modales?», replicó ella con desdén. «Son herederos del Imperio Vallejo, no niños de parque público. Si no cortas esto de raíz, esa mujer se va a subir a tus barbas. Hoy es el agua, mañana querrá sentarse a la mesa. Tienes que despedirla. Hay agencias especializadas. Puedo llamar a la institutriz alemana que te recomendé». «No voy a despedirla hoy», cortó Lisandro girándose para enfrentarla. Su rostro era una máscara de cansancio. «Pero la vigilaré. Instalaré cámaras nuevas aquí y en el cuarto de juegos». «¿Cámaras?». Bernarda sonrió levemente, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Excelente idea. Verás que tengo razón. Esa mujer oculta algo. La gente de su clase siempre quiere algo más que un sueldo». Lisandro salió del invernadero dejando a Bernarda sola. Mientras subía las escaleras de mármol hacia su despacho, sentía que las piernas le pesaban toneladas. Entró en su oficina, un santuario de madera oscura y cuero, y cerró la puerta con llave. Se aflojó la corbata y caminó hacia el minibar para servirse un whisky doble. Sus manos temblaban mientras sostenía el vaso. «La risa cura», había dicho ella. Recordó la sensación de ver a Matías con la cabeza echada hacia atrás, riendo. Se tomó el whisky de un trago, sintiendo el ardor bajar por su garganta. Se sentó frente a su computadora y abrió el sistema de seguridad. «Veamos quién eres realmente, Rosalba Peñalosa», murmuró para sí mismo. Comenzó a teclear, buscando los antecedentes de la mujer. Mientras la pantalla cargaba, su mente no dejaba de reproducir la imagen de los guantes amarillos protegiendo a sus hijos. Era un gesto que él, en su inmenso dolor y ocupación, no había tenido en años. En la planta baja, Bernarda seguía en el invernadero. Miró el charco de agua donde había estado pisando Rosalba. Con una mueca de repugnancia, sacó su teléfono móvil y marcó un número. «Rodolfo», susurró, asegurándose de que nadie la escuchara. «Necesito que vengas mañana temprano. Tengo un trabajo especial para ti. Sí, se trata de una plaga que necesito exterminar antes de que eche raíces en esta casa». Bernarda colgó y miró hacia el techo, hacia donde se suponía que estaban las habitaciones de los niños. «Nadie va a ocupar el lugar de mi hija», siseó al aire vacío, «y mucho menos una limpiadora muerta de hambre».
Arriba, en el cuarto de baño de los niños, Rosalba secaba el cabello de Iker con una toalla suave. El niño la miraba fijamente a los ojos. No hablaba, pero puso su mano pequeña sobre la mejilla de Rosalba. Ella sintió que el corazón se le partía de ternura. «No se preocupen», le susurró, forzando una sonrisa valiente. «No me voy a ir, soy dura de pelar, y mañana inventaremos un juego silencioso, ¿vale?» Matías asintió, y por primera vez en meses, le dio un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo. Rosalba se quedó allí, oliendo a champú de bebé y humedad, sabiendo que acababa de declarar una guerra contra un enemigo poderoso, y que su única arma eran esos dos niños rotos que empezaban a sanar. La noche cayó sobre la mansión Vallejo como un manto de plomo, silenciando los pocos ruidos que quedaban. En su despacho, iluminado apenas por la luz azulada del monitor de su computadora, Lisandro releía por enésima vez el informe médico que conocía de memoria. El documento, firmado por el neurólogo infantil más prestigioso de la Ciudad de México, tenía un diagnóstico subrayado en rojo: mutismo selectivo postraumático. Lisandro cerró los ojos y se masajeó las sienes. 2 años. 730 días de un silencio que le taladraba el alma más que cualquier grito. Recordaba el día del accidente con una claridad hiriente, la lluvia torrencial, la llamada de la policía, el hospital con su olor a antiséptico y muerte. Su esposa, Elena, había muerto al instante. Iker y Matías, que viajaban en los asientos traseros, salieron físicamente ilesos, sin un rasguño, pero algo dentro de ellos se había roto irreparablemente. Desde ese momento, las voces de sus hijos, esas voces agudas y cantarinas que llenaban la casa de vida, se apagaron. Había intentado todo, absolutamente todo lo que el dinero podía comprar. Recordó a la señorita Rottenmeier, una institutriz alemana con 3 maestrías en pedagogía, que había intentado obligarlos a hablar mediante un sistema de recompensas rígido. Duró 2 semanas. Los niños terminaron encerrados en el armario, temblando, negándose a salir. Luego vino la terapeuta conductual estadounidense, que llenó la casa de tarjetas con dibujos y pegatinas de colores. Los gemelos simplemente la ignoraban, mirando a través de ella como si fuera de cristal. En total, 10 mujeres, 10 profesionales altamente cualificadas y recomendadas por agencias de lujo habían pasado por esa casa. Todas fracasaron. Ninguna logró arrancarles ni un susurro, mucho menos una sonrisa. La casa se había convertido en una tumba de lujo, un mausoleo de mármol y silencio, donde 3 fantasmas convivían sin tocarse. Y entonces llegó Rosalba. Lisandro se levantó de su silla de cuero y caminó hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Abajo, en la zona de servicio, vio una luz encendida. Rosalba no era pedagoga, ni psicóloga, ni hablaba 3 idiomas. Su currículum, una hoja de papel arrugada escrita a mano, solo decía: sé limpiar, cocinar y cuidar lo que se me encargue. La había contratado por desesperación, porque la anterior empleada de limpieza había renunciado harta de las exigencias maniáticas de doña Bernarda, y la casa necesitaba mantenimiento urgente. Nadie le había dicho a Rosalba que los niños eran casos clínicos. Nadie le advirtió que no debía molestarlos. Ella simplemente entró, vio a 2 niños tristes sentados en la escalera y en lugar de analizarlos, les ofreció una galleta que sacó de su bolsillo. Esa tarde en el invernadero no había sido técnica ni terapia, había sido instinto, pura y cruda humanidad. Lisandro suspiró, empañando el cristal con su aliento. Lo que más le desconcertaba no era la risa de sus hijos, sino cómo esa mujer, con sus manos ásperas de cloro y su uniforme barato, había logrado en 20 días lo que los mejores médicos no consiguieron en 2 años.
Ella no los miraba como pacientes rotos, los miraba como niños. Mientras tanto, en la cocina, Rosalba terminaba de secar los últimos platos de la cena. Sus manos le dolían. La artritis de su madre requería medicamentos caros y cada hora extra en la mansión Vallejo era vital. No sabía que el dueño de la casa la observaba desde arriba, ni que su suegra planeaba su destrucción. Rosalba tarareaba una canción de cuna vieja, una melodía que su propia abuela le cantaba en el pueblo. —¿Te vas ya, Rosalba? —preguntó Marta, la cocinera, una mujer robusta que llevaba años en la casa y que había aprendido a ser invisible para sobrevivir a doña Bernarda. —Sí, Martita, ya dejé todo listo. Mañana tengo que llegar temprano para limpiar el salón principal antes de que el señor baje. Marta se acercó y le bajó la voz, mirando hacia la puerta de servicio con temor. —Ten cuidado, mi hija. Lo que hiciste hoy fue un milagro, sí. Esos niños no reían desde que la señora Elena murió. Pero a la doña no le gustan los milagros si no los autoriza ella. La vi hablando por teléfono con ese tono que usa cuando va a despedir a alguien. No le des motivos. Rosalba sintió un frío en el estómago. Sabía que su trabajo pendía de un hilo. Solo jugamos con agua, Marta. Son niños, necesitan ensuciarse para saber que están vivos. Aquí no, sentenció la cocinera con tristeza. Aquí la vida está prohibida si mancha las alfombras. Cuídate la espalda, Rosalba. Esa vieja es capaz de morder y envenenarse sola. Rosalba asintió, recogió su bolso desgastado y salió a la noche fresca. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, rezó en silencio. No pedía riquezas, solo pedía que el señor Lisandro, ese hombre de ojos tristes y voz de trueno, tuviera el corazón suficiente para ver que sus hijos la necesitaban, aunque fuera solo para limpiar sus desastres. El amanecer trajo consigo una calma tensa en la residencia Vallejo. La luz dorada se filtraba por las cortinas de seda, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Ese mismo polvo que Rosalba se esmeraba en eliminar cada día. Doña Bernarda ya estaba despierta. No había dormido bien. La imagen de los gemelos abrazando a la sirvienta se repetía en su mente como una película de terror en bucle. Para ella no era un acto de cariño, era una insurrección, una pérdida de control. Si los niños se encariñaban con la servidumbre, pronto Lisandro dejaría de escucharla a ella, y Bernarda no estaba dispuesta a perder su posición como la matriarca en la sombra, la única que, según ella, mantenía la dignidad del apellido Vallejo. Se vistió con su bata de seda negra y bajó las escaleras en silencio, apoyándose en su bastón con punta de plata. La casa estaba quieta. Lisandro solía bajar a las 7:30 en punto para desayunar antes de irse al corporativo. Rosalba llegaba a las 7:00. Tenía media hora, tiempo suficiente para sembrar la discordia. Bernarda se dirigió al cuarto de planchado, una habitación que solía evitar por considerarla indigna de su presencia. Allí, colgado en una percha especial, estaba el traje gris marengo de Armani que Lisandro planeaba usar para una reunión crucial con inversores japoneses esa mañana. Estaba impecable, recién vaporizado por Rosalba el día anterior. La anciana se acercó al traje. Sus ojos brillaron con malicia. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera testigos, aunque sabía que las cámaras de seguridad no cubrían el interior del cuarto de servicio. Un punto ciego que ella conocía bien. Caminó hacia una maceta que había en el pasillo. Tomó un puñado de tierra húmeda y negra y regresó al traje. Con una precisión quirúrgica, frotó la tierra en el puño de la manga derecha y en la solapa. No fue un manchón exagerado, sino sutil, como si alguien con las manos sucias hubiera intentado limpiar algo o manipular la prenda sin cuidado. Luego, para asegurar el golpe, fue a la cocina. Tomó un poco de grasa de la campana extractora y la untó disimuladamente en el bolsillo del pantalón.
Veamos cómo explicas esto, madre sustituta. Susurró con una sonrisa torcida. Regresó a su habitación, se lavó las manos meticulosamente y esperó. A las 7:35, el grito de Lisandro resonó desde el vestidor principal. ¡Rosalba! La empleada, que estaba barriendo la terraza, soltó la escoba y corrió hacia el interior de la casa, con el corazón latiéndole en la garganta. Al llegar al vestíbulo, encontró a Lisandro de pie, con el pantalón del traje puesto y la chaqueta en la mano. Su rostro estaba rojo de ira contenida. A su lado, doña Bernarda negaba con la cabeza, fingiendo una consternación profunda. «Dígame, señor», dijo Rosalba recuperando el aliento. Lisandro arrojó la chaqueta sobre una silla. «Le pedí específicamente que preparara este traje. Tengo la reunión más importante del trimestre en 1 hora. ¿Puede explicarme esto?». Señaló la mancha de tierra y grasa en la solapa y el pantalón. Rosalba se acercó, confundida. «Pero, señor, yo lo dejé perfecto ayer por la tarde. Lo cubrí con el plástico protector». «¡Mentira!», intervino Bernarda, dando un paso adelante con teatralidad. «Yo te vi, niña, ayer, después de ese espectáculo bochornoso en el invernadero con la manguera, entraste al cuarto de planchado con esos guantes amarillos asquerosos. Seguramente tocaste la ropa del señor con las mismas manos con las que jugabas en el lodo». «¡No!», Rosalba miró a Lisandro con desesperación. «Señor Vallejo, se lo juro por mi vida. Me quité los guantes. Me lavé las manos 3 veces antes de tocar su ropa. Jamás haría algo así». «¿Entonces la ropa se manchó sola?», preguntó Lisandro, su voz bajando a ese tono frío y peligroso. «¿O está insinuando que alguien más en esta casa saboteó mi traje?». Rosalba miró a Bernarda. La anciana sostenía su mirada con una arrogancia gélida, desafiándola a acusarla. Rosalba sabía que si acusaba a la suegra del patrón, sería su fin inmediato. Nadie creería a la limpiadora sobre la respetable abuela de la familia. «No, señor. No sé cómo pasó. Quizás no me di cuenta», balbuceó bajando la cabeza, asumiendo una culpa que no era suya para evitar un conflicto mayor. «Es una irresponsable, Lisandro», azuzó Bernarda. «Es sucia, es descuidada. Lo de ayer no fue un juego, fue una muestra de su falta de higiene mental y física. Y ahora mira, te ha arruinado el traje de $3,000. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Que queme la casa? ¿Que envenene a los niños por no lavar las verduras?». Lisandro miró el reloj. No tenía tiempo para esto. La presión de la reunión, sumada al estrés emocional del día anterior, estaba agotando su paciencia. Miró a Rosalba, esa mujer que ayer parecía una salvadora y hoy parecía un caos andante. «Llévelo a la tintorería. Ahora mismo», ordenó Lisandro, quitándose el pantalón allí mismo para cambiarse por otro, sin importarle la presencia de las mujeres. «Y Rosalba, escúcheme bien. Mi tolerancia tiene un límite. Ayer fue el agua, hoy es mi ropa. Una más. Solo una más, y se va sin liquidación y sin referencias. ¿Entendido?». «Sí, señor, entendido», respondió ella con la voz quebrada. Rosalba tomó el traje manchado como si fuera un cadáver y salió corriendo hacia la lavandería. Las lágrimas le quemaban los ojos. Bernarda sonrió satisfecha y se acercó a Lisandro para ajustarle la corbata del traje de repuesto, un azul marino que no le gustaba tanto. «¿Ves, hijo?», dijo con dulzura venenosa. «Necesitas gente profesional. Esa mujer es un cáncer. Pero no te preocupes, yo me encargaré de vigilarla hoy mientras tú trabajas. No dejaré que se acerque a los niños». Lisandro asintió, distraído, tomando su maletín. «Haz lo que sea necesario, Bernarda. Solo mantén la casa en orden». Cuando Lisandro salió, el portazo resonó como una sentencia. Bernarda se quedó sola en el vestíbulo.
acariciando la cabeza de uno de los leones de bronce que decoraban la escalera. «Oh, mantendré el orden, Lisandro», murmuró. «Y para eso, la basura tiene que salir hoy mismo». Lo que Bernarda no sabía era que desde el piso de arriba, escondidos tras la barandilla de la escalera, dos pares de ojos infantiles lo habían visto todo. Iker y Matías habían visto a su abuela entrar al cuarto de planchado con tierra en las manos. No podían hablar, no podían decírselo a su padre, pero sus mentes de 5 años registraron la injusticia con una claridad fotográfica, y en su silencio empezaron a formar su propia alianza. Si los adultos no los defendían, ellos tendrían que defender a Rosalba a su manera. La oficina de Lisandro Vallejo estaba en el piso 40 de una torre de cristal en el corazón financiero de la ciudad. Desde allí, el mundo parecía pequeño, controlable, ordenado en cuadrículas de concreto y tráfico lejano. Sin embargo, por primera vez en su carrera, Lisandro no podía concentrarse en los gráficos bursátiles que parpadeaban en sus 6 monitores. La reunión con los inversores japoneses había sido un éxito técnico, pero su mente seguía atrapada en la mansión, en el cuarto de planchado, en la mancha de grasa sobre su traje Armani. «Es peligrosa», había dicho Bernarda, «sucia, descuidada». Lisandro giró su silla giratoria hacia el ventanal, aflojándose el nudo de la corbata. La duda es un ácido potente. ¿Y si su suegra tenía razón? ¿Y si se estaba dejando llevar por el sentimentalismo de ver a sus hijos reír una sola vez? Rosalba era una desconocida, una mujer que había aparecido de la nada y que en menos de un mes había puesto su casa patas arriba. Si realmente era tan descuidada como para arruinar un traje costoso y mojar el invernadero, ¿qué garantía tenía de que no dejaría una estufa encendida o una puerta abierta? La ansiedad lo impulsó a hacer algo que rara vez hacía: espiar. Abrió una pestaña segura en su navegador y accedió al sistema de cámaras de vigilancia de la mansión. «Veamos qué haces cuando crees que nadie te mira, Rosalba», murmuró. Las imágenes aparecieron en alta definición. Cámara 1, cocina. Vacía, todo impecable. Cámara 2, salón principal. Doña Bernarda estaba sentada en un sofá, hablando por teléfono con gestos agitados, probablemente quejándose con alguna amiga de la alta sociedad. Cámara 3, jardín trasero. Ahí estaban. Lisandro se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. Esperaba ver caos, esperaba ver a Rosalba durmiendo en una silla mientras los niños corrían peligro, o quizás viéndola comer de la nevera sin permiso. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Rosalba estaba sentada en el césped, con las piernas cruzadas. No llevaba el uniforme puesto de cualquier manera. Se había quitado el delantal para no ensuciarlo y lo había doblado cuidadosamente sobre un banco. Iker y Matías estaban sentados frente a ella, formando un triángulo perfecto. No corrían, no gritaban, estaban concentrados. Lisandro subió el volumen del micrófono ambiental de la cámara exterior. El sonido del viento y los pájaros llenó su oficina, seguido por la voz suave de Rosalba. «A ver, mis niños», decía ella sosteniendo una margarita en una mano y una piedra gris y rugosa en la otra. «Vamos a jugar a sentir. Cuando algo nos duele aquí adentro», se tocó el pecho, «es como esta piedra, pesa, raspa, es dura, pero cuando estamos contentos es como la flor, suavecita». Lisandro vio cómo Matías, el más cerrado de los dos, estiraba la mano. Dudó un segundo. Sus dedos pequeños temblaban. Rosalba no lo presionó, no lo empujó. Simplemente esperó con una paciencia infinita, sonriendo con los ojos. Matías tocó la piedra. Luego, con un movimiento rápido, la empujó lejos, rechazándola. Inmediatamente después, agarró la margarita con ambas manos y se la llevó a la nariz, cerrando los ojos. «¡Eso es!», exclamó Rosalba, aplaudiendo suavemente.
Hoy te sientes como la flor, hoy estás tranquilo. Entonces ocurrió lo imposible. Iker, que observaba a su hermano, buscó en el césped a su alrededor. Arrancó un puñado de hierba seca y espinosa y la puso en el centro del círculo, mirando a Rosalba con intensidad. —¿Estás molesto, Iker? —preguntó ella, interpretando el gesto al instante. —¿Sientes que picas como la hierba seca? El niño asintió vigorosamente. —Está bien estar molesto —dijo Rosalba, tomando la hierba seca y poniéndola junto a la piedra. A veces yo también soy como un cactus. Pero mira. Ella sacó de su bolsillo una botella de agua y roció un poco sobre la hierba seca. Hasta lo seco se ablanda con un poco de agua. Con un poco de llorar, o de hablar, o de abrazar. En la pantalla de alta resolución, Lisandro vio cómo Iker se lanzaba a los brazos de la empleada, enterrando su cara en su cuello. Matías se unió al abrazo segundos después. Rosalba los envolvió a ambos, meciéndose suavemente, besando sus cabezas rubias bajo el sol de la tarde. En el piso 40, el hombre más temido de la junta directiva sintió que se le nublaba la vista. Una lágrima solitaria, pesada y caliente, rodó por su mejilla. Se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo que venía desde lo más profundo de su viudez. Esos terapeutas de $500 la hora le habían dicho que sus hijos eran incapaces de procesar emociones complejas. Y ahí estaba esa mujer, con una piedra y una flor, enseñándoles a decir «estoy triste» o «estoy feliz» sin pronunciar una palabra. Ella no era un peligro. Era la única cura que había funcionado. Lisandro cerró la laptop de golpe, sintiéndose culpable por haber dudado. Culpable por el traje, por los gritos, por la frialdad. Miró su reloj. La cena con los inversores era esa noche en su casa. Sería la oportunidad perfecta, no para despedirla, sino para observarla de cerca y quizás empezar a agradecerle. Pero Lisandro no sabía que, mientras él se secaba las lágrimas en la oficina, en la mansión, doña Bernarda acababa de colgar el teléfono con una sonrisa triunfal. Su plan para la cena no incluía agradecimientos. Incluía una humillación pública tan devastadora que Rosalba desearía no haber nacido. La mansión Vallejo resplandecía. Los candelabros de cristal habían sido pulidos hasta el último prisma, y la mesa del comedor principal estaba servida para 12 comensales con la vajilla de porcelana de Limoges, herencia de la familia de Elena. El aire olía a rosas frescas y a un guiso de ternera, al vino tinto que Marta llevaba horas preparando. Lisandro bajó las escaleras ajustándose los gemelos de oro de su camisa. Había llegado justo a tiempo para recibir a los primeros invitados. Estaba nervioso, no por los negocios, sino por la dinámica que se avecinaba. «Recuerda, Lisandro», le susurró Bernarda al oído, apareciendo a su lado como una sombra elegante en terciopelo verde. «Los niños deben bajar, saludar y retirarse. Nada de espectáculos. El señor Tanaka es muy tradicional. No tolera el desorden». «Lo sé, Bernarda». «No empieces», respondió él seco. «Y esa mujer», continuó ella ignorando su tono, «le he dicho que sirva el vino y se mantenga invisible. Espero que no cometa errores». El timbre sonó. Los invitados comenzaron a llegar. Hombres de negocios con trajes oscuros y esposas con joyas discretas pero carísimas. El ambiente se llenó de risas educadas, tintineo de copas y conversaciones sobre la bolsa de valores y bienes raíces. Lisandro actuaba como el anfitrión perfecto, pero sus ojos escaneaban la sala buscando a Rosalba. La vio salir de la cocina con una bandeja de aperitivos. Llevaba un uniforme negro de gala, con un delantal blanco almidonado y el cabello recogido en un moño tirante. Se veía elegante, pero sus ojos estaban bajos, temerosos.
Bernarda la había estado acosando toda la tarde con instrucciones contradictorias para ponerla nerviosa. «Señor Vallejo, su casa es exquisita», dijo el señor Tanaka, un hombre mayor, bajito y severo, cuya aprobación era vital para la fusión de las empresas. «Pero dígame, ¿dónde están los herederos? Me gustaría conocerlos antes de cenar». «Por supuesto», dijo Lisandro haciendo una seña a Bernarda. Bernarda asintió y dio una palmada seca. Era la señal. Iker y Matías aparecieron en lo alto de la escalera. Los habían vestido con trajes en miniatura, réplicas exactas del de su padre, y los habían peinado con tanta gomina que parecían muñecos de cera. Bajaron los escalones lentamente, tomados de la mano, con esa expresión vacía que solían poner frente a los extraños. «¡Qué encantadores!», exclamó la esposa de Tanaka. Los niños llegaron al pie de la escalera. Bernarda se adelantó, sonriendo falsamente. «Vengan, queridos, saluden al señor Tanaka, denle la mano como caballeros». Iker y Matías se quedaron inmóviles. El miedo escénico los paralizó. Odiaban a los extraños, odiaban los trajes que picaban, odiaban el olor a perfume fuerte de las señoras. Matías empezó a respirar agitadamente, un preludio claro de un ataque de pánico. «Vamos, no sean tímidos», insistió Bernarda, clavándoles las uñas discretamente en el hombro para empujarlos. En ese momento, Rosalba pasó cerca de ellos con la bandeja de copas vacías, dirigiéndose a la cocina. El sonido de sus pasos familiares fue como un imán. Iker levantó la vista, vio a Rosalba, y olvidando todo protocolo, olvidando a los inversores millonarios y a su abuela, se soltó de Bernarda. Gimió el niño, corriendo hacia la empleada. Matías lo siguió al instante. Ambos chocaron contra las piernas de Rosalba, abrazándose a su delantal blanco como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. La bandeja de Rosalba se tambaleó, pero ella logró equilibrarla con una destreza milagrosa, evitando que las copas cayeran. El silencio en la sala fue absoluto. Los invitados se quedaron boquiabiertos. El señor Tanaka frunció el ceño con desaprobación. «¡Niños!», chilló Bernarda, roja de furia. «¡Suéltenla inmediatamente!». ¡Qué vergüenza! Intentó agarrar a Matías del brazo para jalarlo, pero el niño se aferró más fuerte a Rosalba, escondiendo la cara en la tela de su uniforme. Rosalba instintivamente soltó una mano de la bandeja y acarició la cabeza del niño para calmarlo, ignorando que estaba sirviendo a la élite financiera. «Disculpe, señor Vallejo», dijo el señor Tanaka con voz gélida. «No sabía que en esta casa la servidumbre tenía prioridad sobre los invitados. Parece que falta disciplina». Lisandro sintió la sangre hervir. Vio la escena, sus hijos aterrorizados buscando amor, su suegra tratando de arrancarlos como si fueran malas hierbas, y Rosalba, la única que les ofrecía consuelo, mirando a Lisandro con pánico, esperando ser despedida por arruinar la cena. Lisandro caminó hacia el centro del salón. Bernarda lo miró, esperando que estallara contra la empleada. «¡Lisandro, haz algo!», exigió ella. «Esta mujer los ha hechizado». Lisandro se detuvo frente al grupo. Miró al señor Tanaka, luego a Bernarda, y finalmente a sus hijos abrazados a las piernas de Rosalba. «Tiene razón, señor Tanaka», dijo Lisandro con voz firme, resonando en el salón. «Falta disciplina, pero no en mis hijos». Lisandro se agachó, poniéndose a la altura de los niños. No los regañó. Puso una mano sobre el hombro de Iker y otra sobre el brazo de Rosalba, conectándolos a todos. «Mis hijos no están saludando a la servidumbre», dijo Lisandro, levantando la vista para desafiar a la sala entera. «Están saludando a la persona que los cuida, y en esta casa el cariño se respeta más que el protocolo». Hubo un jadeo colectivo. Bernarda parecía a punto de desmayarse.
Rosalba miró a su patrón con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que escuchaba. Lisandro se puso de pie y miró a Tanaka. Si eso le molesta, señor Tanaka, podemos cancelar la cena. Pero mis hijos se quedan donde se sienten seguros. El señor Tanaka sostuvo la mirada de Lisandro por unos segundos eternos. Luego, inesperadamente, una leve sonrisa apareció en su rostro severo. La lealtad es un valor raro hoy en día, Vallejo, dijo el japonés, asintiendo lentamente. Es bueno ver que sus hijos tienen buen instinto. La tensión se rompió, pero la guerra interna acababa de escalar a niveles nucleares. Bernarda retrocedió, humillada frente a sus amigos y derrotada por la sirvienta. Mientras los invitados pasaban al comedor riendo, un poco forzadamente, Bernarda se quedó atrás, mirando a Rosalba con un odio puro y destilado. Lisandro había cometido un error fatal. Había defendido a la enemiga. Ahora Bernarda sabía que no bastaba con manchar un traje o crear un malentendido. Tenía que destruir a Rosalba por completo. Tenía que acusarla de algo imperdonable, algo que ni siquiera Lisandro pudiera justificar. Y mientras tocaba el reloj de oro antiguo que llevaba en su muñeca, una idea macabra y perfecta se formó en su mente. «Disfruta tu victoria, criada», pensó Bernarda, alisándose el vestido. «Porque será la última noche que pases bajo este techo». La cena había terminado. Los últimos invitados, el señor Tanaka y su esposa, acababan de cruzar el umbral de la puerta principal, despedidos con reverencias y promesas de futuros negocios. El silencio regresó al vestíbulo, pero esta vez no era tranquilo. Vibraba con la electricidad residual del enfrentamiento durante el aperitivo. Lisandro cerró la puerta de roble macizo y soltó un suspiro largo, aflojándose el nudo de la corbata por segunda vez en el día. Se sentía agotado, pero extrañamente satisfecho. Había defendido a sus hijos. Había defendido lo correcto. Se giró para buscar a Rosalba y agradecerle, quizás incluso ofrecerle un aumento por la tensión sufrida, pero la voz de doña Bernarda cortó el aire como un cuchillo de carnicero. «¡Lisandro! ¡Sube inmediatamente!». El grito provenía de la planta alta, desde la suite principal. No era un grito de molestia, era un alarido de pánico teatral. Lisandro sintió que la sangre se le helaba. Subió los escalones de dos en dos, temiendo que algo les hubiera pasado a los niños. Al entrar en su habitación, encontró a su suegra de pie junto a su mesita de noche, con las manos en la cabeza y el rostro desfigurado por una angustia fingida pero convincente. Los cajones estaban abiertos y revueltos. «¿Qué pasa?», preguntó Lisandro, jadeando. «El reloj», chilló Bernarda señalando el joyero de caoba abierto y vacío. «El reloj de bolsillo de tu abuelo, el de oro macizo con la inscripción de 1920. No está». Lisandro se acercó rápidamente. Ese reloj no era solo una joya, era la única herencia que le quedaba de su padre, invaluable, irreemplazable. «¿Cómo que no está? Lo vi esta mañana antes de salir. Estaba aquí». «Lo han robado, Lisandro». Bernarda lo agarró del brazo con fuerza. «Y solo una persona extraña ha estado rondando por esta planta hoy. La vi, Lisandro. Vi a esa mujer, a Rosalba, salir de aquí con una pila de toallas supuestamente para lavar, pero tenía una actitud sospechosa, miraba a todos lados. Bernarda, por favor». Lisandro negó con la cabeza, resistiéndose a creerlo. Acababa de jugarse su reputación por esa mujer. «Rosalba no es una ladrona. Ella cuida a los niños. La ingenuidad te va a costar cara», le espetó ella con veneno. «Los pobres siempre tienen hambre, Lisandro. Vio la oportunidad durante la cena, cuando todos estábamos abajo atendiendo a los invitados. Aprovechó que la defendiste para clavarte el puñal por la espalda.
En ese momento, Rosalba apareció en el marco de la puerta, con el rostro pálido. Había escuchado los gritos desde el pasillo mientras recogía la ropa sucia de los niños. «¿Señor?», preguntó con voz temblorosa. «¿Pasa algo?». Lisandro se giró lentamente. Su mirada, que horas antes había sido de gratitud, ahora estaba nublada por la duda. La semilla que Bernarda había plantado estaba germinando rápido ante la evidencia del robo. «Rosalba», dijo Lisandro con un tono peligrosamente bajo, «¿entró usted en mi habitación esta noche?». «No, señor. Solo entré al baño del pasillo y al cuarto de los niños para prepararlos para dormir. Jamás entraría aquí sin permiso». «¡Mentirosa!», atacó Bernarda, caminando hacia ella como un depredador. «Te vi, tienes el descaro pintado en la cara. Lisandro, no pierdas tiempo interrogándola. Revisa sus cosas, ahora mismo, antes de que se vaya y lo venda en cualquier mercado de mala muerte». «Yo no tengo nada». Rosalba dio un paso atrás, asustada, abrazando su bolso desgastado contra su pecho. Ese gesto, puramente defensivo, fue su condena. Para Lisandro, pareció un intento de ocultar la prueba. El millonario endureció la mandíbula. La lógica fría de los negocios se impuso, ante la duda, verificar. «Deme su bolso, Rosalba», ordenó Lisandro. No era una petición. «Pero, señor, son mis cosas privadas, mis medicinas». «Démelo», gritó Lisandro perdiendo la paciencia. Rosalba, temblando de pies a cabeza, le entregó el bolso de tela vieja. Lisandro lo tomó. Pesaba poco. Lo llevó hacia la cama y lo volcó sin miramientos sobre el edredón de seda blanca. Cayeron objetos humildes, un monedero con monedas sueltas, un peine de plástico, un frasco de pastillas para la presión, una foto arrugada de su madre y un bulto envuelto en un paño de limpieza de microfibra azul, de los mismos que usaba para limpiar la casa. El tiempo pareció detenerse. Lisandro extendió la mano y desenvolvió el paño. El brillo dorado del reloj de bolsillo de su abuelo resplandeció bajo la luz de la lámpara. Rosalba soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. «¡No!», gimió ella con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no puse eso ahí. Se lo juro por Dios santísimo. Yo no lo toqué». Lisandro miró el reloj y luego a ella. Sentía un dolor físico en el pecho, una mezcla de decepción y furia. Se había dejado engañar. Había creído en la bondad de una extraña, y ella le había robado en su propia cara. Se sintió estúpido, vulnerable. Y Lisandro Vallejo odiaba sentirse vulnerable. «Ahí lo tienes», triunfó Bernarda, cruzándose de brazos con una sonrisa de satisfacción cruel. «¿Qué te dije? Una ladrona. Una vulgar criminal que usó a tus hijos para ganarse tu confianza y desvalijar la casa. Llama a la policía, Lisandro, que se pudra en la cárcel». Rosalba cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. «Señor, por favor, créame. Alguien lo puso ahí. Yo amo a esos niños. Nunca haría nada para lastimarlos ni para perder mi trabajo. Es una trampa». «¿Una trampa?». Lisandro levantó la vista del reloj. Sus ojos eran dos pozos de hielo. «¿Quién querría tenderle una trampa a usted, Rosalba? ¿Mi suegra? ¿En mi propia casa? ¿Está acusando a mi familia?». Rosalba miró a Bernarda, quien la observaba con una mirada desafiante y gélida. Si hablaba, si acusaba a la anciana, Lisandro jamás le creería. Estaba acorralada. «Lárguese», susurró Lisandro. «Señor, lárguese», rugió él, con una violencia que hizo temblar los cristales de las ventanas. «Fuera de mi casa ahora mismo, y agradezca que no llamo a la policía solo porque mis hijos están durmiendo y no quiero escándalos con patrullas. Pero si la vuelvo a ver cerca de mi propiedad o de mi familia, le juro que la destruyo». La expulsión fue brutal y rápida. No hubo tiempo para despedidas, ni para recoger la dignidad que había quedado esparcida en el suelo del dormitorio principal. Lisandro, cegado por la traición,
Ni siquiera permitió que Rosalba tomara el autobús. Hizo que el guardia de seguridad la escoltara hasta el portón exterior del condominio de lujo y la dejara allí, en la acera fría, bajo la luz amarillenta de una farola solitaria. Rosalba se quedó parada en la calle, abrazando su bolso vacío de esperanza, con el uniforme de gala todavía puesto y el delantal arrugado. Lloraba en silencio, un llanto que le dolía en los huesos. No lloraba por el trabajo, ni por la humillación, ni siquiera por la acusación falsa. Lloraba porque sabía que, arriba, en esa mansión que ahora parecía una fortaleza inexpugnable, dos niños se iban a despertar al día siguiente buscando a la única persona que los entendía, y no la iban a encontrar. «Perdónenme, mis niños, perdónenme», susurró al viento nocturno antes de comenzar a caminar los 5 kilómetros que la separaban de la parada de transporte público más cercana. Dentro de la casa, la victoria de doña Bernarda duró poco. Lisandro se encerró en su despacho con una botella de whisky, tratando de ahogar la rabia. Bernarda se retiró a su habitación, sintiéndose la salvadora del patrimonio familiar. La casa quedó en silencio. Pero a las 3 de la madrugada, el silencio se rompió. No fue un llanto normal, fue un estruendo, un sonido de madera rompiéndose, de vidrio estallando, seguido de gritos guturales, primitivos, que no parecían humanos. Lisandro se despertó de un salto en el sofá de su despacho con el corazón acelerado. Corrió hacia el pasillo. El ruido venía de la habitación de los gemelos. Al llegar a la puerta, intentó abrirla, pero estaba trabada por dentro. «¡Iker! ¡Matías!», gritó golpeando la madera. «¡Abran la puerta!». Del otro lado, solo se escuchaban golpes secos y respiraciones agitadas, como de animales enjaulados. «¡Abran ahora mismo!». Lisandro retrocedió y embistió la puerta con el hombro. La cerradura cedió con un crujido seco. La puerta se abrió de golpe y Lisandro entró, encendiendo la luz. La escena que vio lo dejó paralizado, mucho más que el agua en el invernadero. La habitación, que solía ser un modelo de orden con sus juguetes alineados y camas perfectas, estaba devastada. Las cortinas habían sido arrancadas de los rieles y yacían en el suelo. Las lámparas estaban rotas, pero lo peor eran los niños. Iker y Matías no estaban en sus camas. Estaban en el centro de la habitación, rodeados de los restos de sus propios juguetes destrozados. Iker tenía un marco de fotos en la mano, una foto donde salían con Rosalba en el jardín que ella les había regalado impresa en papel simple, y lo apretaba contra su pecho con tanta fuerza que el cristal le estaba cortando la palma de la mano, sangrando sobre su pijama blanco. Matías estaba golpeándose la cabeza rítmicamente contra la pared acolchada, emitiendo un sonido sordo, un gemido continuo y desgarrador. «¡Dios mío!», gritó Lisandro, horrorizado. Corrió hacia Matías y lo apartó de la pared, sujetándolo por los hombros. El niño se retorció con una fuerza sobrenatural, intentando escapar, intentando volver a golpearse. Sus ojos estaban desorbitados, perdidos en el pánico absoluto. No reconocía a su padre, solo buscaba una salida a su dolor. «Matías, mírame, soy papá, calma», suplicó Lisandro, luchando para contenerlo. Iker, al ver que su padre sujetaba a su hermano, reaccionó con violencia. Se lanzó sobre Lisandro, mordiéndole el brazo con furia, tratando de liberar a su gemelo. No era un ataque de malcriadez, era defensa propia. Para ellos, su padre era el monstruo que había hecho desaparecer a Rosalba. Doña Bernarda apareció en la puerta, con su bata de seda y una mascarilla de noche en la cara, pálida como un fantasma. «¿Qué es este escándalo? ¡Están poseídos!», gritó tapándose los oídos.
Lisandro, con Iker colgado de su brazo clavándole los dientes y Matías gritando en el suelo, levantó la vista hacia su suegra. Tenía sangre en la camisa, suya y de su hijo, y el sudor le corría por la frente. «¡Llama al médico!», bramó Lisandro con una voz que hizo retroceder a Bernarda. «¡Ahora mismo! ¡Se están lastimando!». Bernarda corrió a buscar el teléfono. Lisandro logró abrazar a ambos niños, inmovilizándolos contra el suelo con su propio peso. Sentía sus corazoncitos latir a 1000 por hora contra su pecho, como pájaros a punto de morir de infarto. «Ya está, papá está aquí», le susurraba llorando. «Perdón, perdón», pero sus palabras no servían de nada. Los niños no querían a papá. Habían despertado, habían sentido la ausencia de la energía cálida de Rosalba. Habían intuido con ese sexto sentido infantil que ella ya no estaba, y su mundo, que apenas empezaba a reconstruirse, se había derrumbado por segunda vez. Esa noche nadie durmió en la mansión Vallejo. Los sedantes que el médico les inyectó a los niños apenas lograron calmarlos al amanecer. Quedaron dormidos en el suelo, entre los escombros de su habitación, tomados de la mano. Lisandro se quedó sentado en una silla en el rincón, vigilando su sueño, con el brazo vendado por la mordida de su hijo. Miró el caos, miró la sangre seca en el pijama de Iker, y por primera vez, la duda real, la duda profunda y corrosiva, empezó a taladrar su mente. ¿Por qué unos niños que no reaccionaban ante nada reaccionarían con tanta violencia por la partida de una simple ladrona? Miró hacia el pasillo, donde había una pequeña cámara de seguridad oculta en el detector de humo, una que había instalado hacía años y que nadie recordaba. Una cámara que apuntaba directamente hacia la puerta de su habitación. Se levantó lentamente, como un hombre que camina hacia el patíbulo. Necesitaba ver. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad destruyera lo poco que quedaba de su familia. La mansión Vallejo se había convertido en una morgue. Ya no había gritos, ni siquiera los alaridos de dolor de la noche anterior. Lo que quedaba era un silencio mucho peor, un silencio denso y viscoso que se pegaba a las paredes y asfixiaba a cualquiera que cruzara el umbral. Habían pasado 48 horas desde que Lisandro expulsó a Rosalba a la calle. 48 horas en las que Iker y Matías no habían pronunciado sonido alguno, ni siquiera para llorar. El doctor Arriaga, el mismo neurólogo que había tratado a los niños durante 2 años, cerró su maletín de cuero con un chasquido seco que resonó como un disparo en la habitación de los gemelos. Se ajustó las gafas y miró a Lisandro, que estaba sentado al borde de la cama de Matías, con la camisa arrugada y una sombra de barba de 2 días oscureciéndole el rostro. «Se están dejando apagar, Lisandro», dijo el médico sin rodeos. Su tono no era de regaño, sino de urgencia clínica. «No es un berrinche, es una depresión catatónica severa. Están rechazando el alimento y el agua. Sus cuerpos están aquí, pero sus mentes se han retirado a un lugar donde no podemos alcanzarlos. Si no comen por vía oral para mañana al mediodía, tendré que hospitalizarlos y ponerles sondas nasogástricas». Lisandro se pasó las manos por la cara, sintiendo la piel áspera. Miró a sus hijos. Estaban acostados boca arriba, con los ojos abiertos clavados en el techo, parpadeando raramente. Parecían muñecos de porcelana rotos, vacíos de esa luz que Rosalba había logrado encender en cuestión de semanas. «¿Qué hago, doctor?», preguntó Lisandro con la voz quebrada. «Les he ofrecido todo. Juguetes nuevos, helado. He traído a un payaso. Ni siquiera me miran. No quieren cosas, Lisandro», respondió el médico caminando hacia la puerta. «Quieren el vínculo que perdieron. El trauma de la expulsión de esa mujer, sea quien sea, ha reactivado el trauma de la muerte de su madre. Para ellos es como si Elena hubiera muerto otra vez anoche». Cuando el médico salió, Lisandro se quedó solo con el zumbido del aire acondicionado.
Tomó una cuchara con gelatina de fresa, la favorita de Matías, y se la acercó a los labios del niño. «Vamos, campeón», susurró suplicante. «Solo una cucharada, por papá». Matías no se movió. Ni siquiera apretó los labios. Simplemente los dejó inertes, como si no tuviera control sobre ellos. La gelatina se derritió, y una gota roja resbaló por su barbilla pálida, manchando la almohada. Lisandro limpió la mancha con su pulgar, sintiendo una desesperación tan profunda que le dieron ganas de gritar hasta romperse la garganta. En el pasillo, doña Bernarda acechaba. Al ver salir al médico, entró en la habitación con paso decidido, trayendo consigo su perfume floral intenso que parecía saturar el poco aire respirable. «Ese médico es un alarmista», dijo con desdén, mirando a los niños con impaciencia. «¿Sondas? Por favor, lo que tienen es hambre de manipulación. Están haciéndote chantaje emocional, Lisandro, y tú estás cayendo redondito. Déjalos sin comer un día más y verás cómo piden pizza a gritos». Lisandro dejó el plato de gelatina en la mesita de noche con un golpe brusco. Se levantó lentamente y se giró hacia su suegra. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño. «Sal de aquí», dijo en voz baja. «¿Cómo dices?» Bernarda parpadeó ofendida. «Solo intento ayudarte a mantener la cordura. He contactado a la agencia Elite Nannies. Tienen a una mujer británica, exmilitar, experta en disciplina». «He dicho que salgas», rugió Lisandro. El estallido fue tan repentino que Bernarda retrocedió 2 pasos asustada. «No quiero niñeras británicas, no quiero disciplina, quiero que mis hijos vivan. ¿No los ves? ¿Estás ciega o eres de piedra? Se están muriendo de tristeza». «Es culpa de esa ladrona», chilló Bernarda, recuperando su postura defensiva. «Ella les lavó el cerebro. Deberías estar agradecido de que descubrí su juego antes de que se llevara más cosas». Lisandro sintió una oleada de náuseas al escucharla. La ladrona. La mujer que había robado un reloj, pero que había devuelto la risa. La ecuación no encajaba en su mente de financiero. Los números no cuadraban. «Vete a tu cuarto, Bernarda», sentenció Lisandro, dándole la espalda para volver a mirar a sus hijos. «Y no te acerques a ellos. Tu presencia los altera». Bernarda soltó un bufido de indignación, se alisó la falda y salió taconeando fuerte, asegurándose de que su descontento se oyera en toda la casa. Cuando se quedó solo de nuevo, Lisandro sacó su teléfono. Marcó el número que aparecía en la ficha de empleo de Rosalba. «El número que usted marcó no existe o ha sido dado de baja», repitió la voz robótica por 10ª vez ese día. Lisandro tiró el teléfono sobre el sofá. Se sentía inútil. Todo su dinero, sus edificios, sus acciones, no servían para nada. Recordó la mirada de Rosalba cuando la echaron. No había odio en sus ojos, solo miedo y preocupación por los niños. ¿Una ladrona calculadora lloraría así? ¿Una criminal se dejaría humillar sin gritar insultos? Algo le pinchó en la nuca. Una intuición, un recuerdo. La noche del robo, Bernarda había dicho que vio a Rosalba salir de la habitación principal con toallas, pero Rosalba había dicho que solo entró al baño del pasillo. Era la palabra de su suegra contra la de la empleada. Hasta ayer, la balanza se inclinaba hacia la familia. Pero hoy, viendo la crueldad de Bernarda frente a la agonía de los niños, la balanza empezaba a temblar. Lisandro miró hacia el detector de humo en el techo del pasillo, visible desde la puerta abierta de la habitación. «La caja negra», pensó. Había instalado ese sistema hacía 5 años, tras un intento de robo en el vecindario. Era un circuito cerrado independiente, desconectado de la red Wi-Fi para evitar hackeos, que grababa en un servidor físico oculto en el sótano. Bernarda no sabía de su existencia, ella solo conocía las cámaras visibles que monitoreaba la empresa de seguridad externa. Ese sistema oculto era solo para sus ojos.
Lisandro besó la frente fría de Matías y la de Iker. «Voy a arreglar esto», les prometió al oído. «Papá va a buscar la verdad». Salió de la habitación cerrando la puerta con suavidad y se dirigió al sótano, donde estaba la sala de servidores. La llave de esa habitación colgaba de su cuello, bajo la camisa. Sus manos temblaban mientras la insertaba en la cerradura. Tenía miedo de lo que iba a encontrar, o peor aún, tenía miedo de no encontrar nada y confirmar que Rosalba realmente los había traicionado. El sótano estaba frío y olía a electricidad estática. Lisandro encendió el monitor principal. El brillo azul iluminó su rostro cansado, marcando las ojeras profundas. Sus dedos volaron sobre el teclado, introduciendo contraseñas complejas hasta acceder al archivo de grabaciones locales. Cámara oculta 04, pasillo principal, planta alta. Seleccionó la fecha, la noche de la cena. Hora 20:22. El video comenzó a reproducirse. El pasillo estaba vacío, iluminado por los apliques de pared. A las 20:15 se vio a Rosalba pasar. Llevaba una pila de toallas blancas, tal como había dicho Bernarda, pero no entró en la habitación principal. Entró en el baño de invitados, estuvo dentro 3 minutos, salió sin toallas y bajó las escaleras rápidamente hacia la cocina. Lisandro contuvo la respiración. Primera mentira de Bernarda descubierta. Rosalba nunca estuvo cerca de su puerta en ese momento. Adelantó el video. 20:45. La cena debía estar en su punto álgido en el piso de abajo. El pasillo seguía vacío. De repente, a las 20:52, una figura apareció subiendo las escaleras. No era Rosalba, era doña Bernarda. En el video, Bernarda se detuvo en el descansillo. Miró hacia abajo, hacia el vestíbulo, asegurándose de que nadie la seguía. Luego miró hacia arriba, hacia donde estaban las cámaras visibles de seguridad, y sonrió levemente, sabiendo que ese ángulo era un punto ciego para el sistema normal. No sabía que el detector de humo sobre su cabeza la estaba grabando en 4K. Lisandro acercó la cara a la pantalla, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas. Bernarda caminó hacia la puerta de la habitación de Lisandro. Abrió la puerta con sigilo y entró. Estuvo dentro exactamente 4 minutos. A las 20:56 salió. Lisandro congeló la imagen y le dio al zoom. En la mano derecha de Bernarda, apretado contra su vestido de terciopelo verde, había un objeto brillante. El reflejo dorado era inconfundible. El reloj, pero no se lo estaba llevando. Lo tenía en la mano al salir. Lisandro frunció el ceño, confundido. Si lo había robado, ¿por qué lo sacaba y luego...? Reanudó el video. Bernarda no bajó las escaleras con el reloj. Caminó hacia el cuarto de servicio temporal, donde Rosalba dejaba sus cosas personales durante el turno. Entró en el cuarto pequeño. Salió 10 segundos después con las manos vacías. El mundo de Lisandro se detuvo. La comprensión cayó sobre él como una tonelada de ladrillos, aplastándolo. Bernarda había subido, había cogido el reloj de su mesita de noche y había ido directamente a plantar la evidencia en el bolso de Rosalba. Todo mientras abajo él defendía a sus hijos frente a los invitados. «Maldita seas», susurró Lisandro. La voz le salió gutural, llena de un odio que nunca había sentido. No era solo un robo, no era solo una mentira. Bernarda sabía lo que Rosalba significaba para los niños. Sabía que esa mujer era la única cura que había funcionado en 2 años. Y aún así, con tal de mantener su control y su orgullo de clase, había decidido arrancarla de raíz, condenando a sus propios nietos a la oscuridad y al silencio. Había preferido verlos enfermos que verlos felices con una sirvienta. Lisandro golpeó la mesa con el puño, tan fuerte que los nudillos se le abrieron. El dolor físico fue un alivio comparado con la furia volcánica que le quemaba por dentro. Grabó el clip del video en una memoria USB.
Se levantó de la silla, tirándola al suelo en el proceso. Ya no había cansancio, solo había una determinación fría y letal. Subió las escaleras del sótano de dos en dos, cruzó la cocina como una exhalación, asustando a Marta, que soltó una cacerola al verlo. «Señor, ¿qué pasa?», gritó la cocinera. Lisandro no respondió. Siguió caminando hacia el salón principal, donde Bernarda tomaba el té tranquilamente, leyendo una revista de moda. Al ver entrar a su yerno, Bernarda bajó la revista. Iba a hacer un comentario sobre su aspecto desaliñado, pero la expresión en el rostro de Lisandro la hizo callar. Nunca lo había visto así. Parecía un animal salvaje a punto de atacar. «Lisandro, querido, ¿qué...?» Lisandro llegó hasta ella y sin decir una palabra sacó su teléfono móvil, conectó el USB con un adaptador y le puso la pantalla frente a la cara. Le dio al play. Bernarda vio el video. Vio su propia figura en la pantalla, nítida, innegable, sosteniendo el reloj, entrando en el cuarto de Rosalba. El color desapareció de su rostro. La taza de té tembló en su mano y el líquido caliente se derramó sobre su vestido, pero ella ni lo notó. «Lisandro, puedo explicarlo», balbuceó, intentando ponerse de pie. Lisandro le arrebató el teléfono y lo guardó. «Tienes 10 minutos», dijo. Su voz era tan baja que Bernarda tuvo que inclinarse para oírlo, pero cargaba una violencia implícita aterradora. «¿Qué?» «10 minutos», repitió Lisandro mirando su reloj de muñeca. «Para hacer una maleta y largarte de mi casa». «No puedes hacerme esto». Bernarda se levantó, indignada, intentando recuperar su autoridad. «Soy la abuela de tus hijos. Soy la madre de Elena. Lo hice por el bien de la familia. Esa mujer era una amenaza, una cualquiera que quería tu dinero. Esa mujer era la única madre que tus nietos han tenido en 2 años», gritó Lisandro, rompiendo por fin su contención. El grito resonó en toda la casa, haciendo vibrar los cristales. «Tú los condenaste. Preferiste verlos sufrir antes que perder tu estúpido estatus». «Lo hice por ti», chilló ella, llorando lágrimas de cocodrilo. «Para protegerte. Me has robado». Lisandro la señaló con el dedo, acorralándola contra el sofá. «Me has mentido y has destruido la salud mental de mis hijos. Si no fueras la madre de Elena, te juro por Dios que ahora mismo estarías en una celda de la policía, pero por su memoria te doy la oportunidad de salir caminando». Bernarda miró alrededor, buscando apoyo, pero solo vio a Marta y al jefe de seguridad parados en la entrada, mirando al suelo, avergonzados pero inmóviles. Nadie iba a defenderla. Su reinado de terror había terminado. «¿A dónde voy a ir?», preguntó ella con voz temblorosa, dándose cuenta de la realidad. «Esta es mi casa». «Esta nunca fue tu casa. Esta es la casa de mis hijos», cortó Lisandro. «Tienes cuentas bancarias, tienes el apartamento en la costa, vete allí y reza, Bernarda. Reza para que mis hijos se recuperen, porque si algo les pasa, si no vuelven a comer, iré a buscarte y no será para hablar». Bernarda vio la muerte en los ojos de Lisandro. Comprendió que había cruzado una línea de la que no había retorno. Sin decir más, corrió hacia las escaleras, tropezando con su propio orgullo. 10 minutos después, un taxi esperaba en la puerta. El jefe de seguridad bajó 2 maletas Louis Vuitton y las metió en el maletero. Bernarda salió, con gafas de sol oscuras para ocultar sus ojos hinchados, y se subió al coche sin mirar atrás. Lisandro vio el taxi alejarse desde la ventana del salón. No sintió alivio, no sintió paz. La bruja se había ido, sí, pero el daño estaba hecho. La casa estaba vacía de veneno, pero también vacía de esperanza. Se giró hacia el jefe de seguridad que esperaba órdenes. «Rodríguez», dijo Lisandro con voz firme. «Sí, señor Vallejo. Prepara el coche y llama a tu mejor equipo de investigadores privados. Quiero a 3 hombres aquí en media hora». «¿Qué vamos a buscar, señor? ¿El reloj?», preguntó el guardia confundido.
Lisandro negó con la cabeza, sacando del bolsillo el papel arrugado con la dirección falsa de Rosalba. No, el reloj no importa. Vamos a buscar a la única persona que puede salvar a mis hijos. Vamos a buscar a Rosalba Peñaloza, y no vamos a parar hasta encontrarla, aunque tenga que levantar cada piedra de esta maldita ciudad. Lisandro subió corriendo a ver a los gemelos. Seguían igual, inmóviles. Se arrodilló entre las dos camas. «Aguanten un poco más, mis amores», susurró tomando sus manos frías. «Papá fue un tonto. Papá se equivocó. Pero os juro que la voy a traer de vuelta, aunque tenga que rogarle de rodillas». Esa tarde, la maquinaria del Imperio Vallejo cambió de objetivo. Ya no se trataba de acciones, ni de fusiones, ni de dinero. Se trataba de una misión de rescate, y Lisandro estaba dispuesto a quemar su fortuna entera con tal de encontrar a la mujer de los guantes amarillos. El reloj en la muñeca de Lisandro marcaba las 4 de la tarde, pero para él era una cuenta regresiva hacia el final de su mundo. 20 horas. Eso es lo que el doctor Arriaga había dicho antes de preparar el equipo de soporte vital. Si no reaccionan antes del amanecer, tendremos que intubarlos para alimentarlos a la fuerza, y el daño psicológico podría ser permanente. La Ciudad de México ardía bajo un sol inclemente, indiferente al pánico que consumía al millonario. Lisandro no estaba en su oficina con aire acondicionado, estaba en el asiento trasero de una camioneta blindada, rodeado de pantallas y mapas, mientras su equipo de seguridad conducía a toda velocidad por las calles laberínticas de Iztapalapa, una de las zonas más densas y populares de la capital. «Díganme que la tienen», gritó Lisandro, golpeando la mampara que lo separaba del conductor. «Señor, la dirección del expediente era un lote baldío», respondió Rodríguez, el jefe de seguridad, con la voz tensa mientras tecleaba furiosamente en una tablet. «Nos dio una dirección falsa para proteger su privacidad. Es común en gente de su estrato». «No me interesan las excusas, Rodríguez. Encuéntrala. Pago millones al año en inteligencia corporativa. Úsenla». «Acabamos de rastrear una compra en una farmacia de genéricos hace 30 minutos», dijo uno de los investigadores privados que iba de copiloto. «Compró insulina y analgésicos fuertes. Pagó en efectivo, pero la cámara de seguridad del local captó su rostro. Coincide al 98%. «¿Dónde?», exigió Lisandro. «Cerca de la central de abastos. Parece que está trabajando allí». «Vamos, ahora». La camioneta rugió y aceleró, esquivando microbuses y taxis. Lisandro miró por la ventana polarizada. Nunca había pisado esa parte de la ciudad. El caos, el ruido, la multitud. Era un universo ajeno a su torre de cristal. Pero allí, en algún lugar entre toneladas de fruta y gritos de vendedores, estaba la única mujer capaz de salvar a sus hijos. La ironía le quemaba la garganta. Había buscado la perfección en niñeras británicas y suegras de alcurnia, y la salvación estaba escondida en un mercado popular. Llegaron a la central de abastos 15 minutos después. El lugar era un monstruo de concreto y lámina, un hervidero de miles de personas, camiones de carga y el olor penetrante de cilantro, cebolla podrida y gasóleo. «Señor, es peligroso que baje», advirtió Rodríguez, desenfundando discretamente su arma. «Hay mucho movimiento. No podemos garantizar el perímetro. Déjenos buscarla a nosotros». «Mis hijos están muriendo», bramó Lisandro, abriendo la puerta de la camioneta antes de que se detuviera por completo. «¡Yo la busco!». Lisandro saltó al asfalto caliente. Su traje italiano de $3.000 desentonaba violentamente con el entorno de cargadores en camiseta y delantales manchados. Comenzó a correr por los pasillos estrechos del área de frutas y legumbres, mostrando la foto de Rosalba en su teléfono a cualquiera que se cruzara. «¿La ha visto? ¿Conoce a esta mujer?», preguntaba desesperado a un vendedor de naranjas.
No, jefe, aquí pasa mucha gente. Muévase, que estorba el paso del diablo, le gritó un cargador que empujaba una torre de cajas de madera. Lisandro siguió corriendo, tropezando con cáscaras en el suelo, manchando sus zapatos de lodo negro y jugo de verduras. El sudor le empapaba la camisa. La desesperación se transformaba en pánico. «Es una aguja en un pajar», pensó. Entonces la vio. A unos 50 metros, en un puesto de venta de chiles secos y especias, había una figura pequeña cargando un saco de yute que parecía pesar más que ella. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y vestía unos jeans desgastados y una camiseta gris. No llevaba el uniforme azul ni los guantes amarillos, pero la curva de su espalda, la forma en que se secaba la frente con el antebrazo, era inconfundible. «¡Rosalba!», gritó Lisandro, con una voz que se quebró por el esfuerzo. El ruido del mercado era ensordecedor. Cumbias sonando en altavoces, gritos de ofertas, motores. Ella no lo oyó. Dejó el saco en una tarima y se tambaleó un poco, visiblemente agotada. Un capataz gordo le gritó algo y señaló otro saco. Ella asintió sumisa y se agachó para cargarlo. La imagen golpeó a Lisandro en el pecho. Esa mujer que había abrazado a sus hijos con tanta ternura estaba siendo tratada como una mula de carga por unos pesos, todo porque él la había echado sin liquidación y con una acusación de robo que le impedía conseguir un trabajo decente. Lisandro corrió, empujando a la gente sin pedir permiso. «Rosalba». Esta vez ella se giró. Al verlo, sus ojos se abrieron con terror puro. Soltó el saco, que cayó al suelo levantando una nube de polvo picante de chile. Su primer instinto fue huir. Pensó que el millonario venía a meterla a la cárcel, que había traído a la policía para terminar de arruinarle la vida. «¡No!», gritó ella, retrocediendo y chocando contra unos costales de frijol. «¡No hice nada! ¡Déjeme en paz!». Rosalba intentó correr hacia el pasillo trasero, pero sus piernas cansadas no respondieron. Lisandro la alcanzó en 3 zancadas largas. «Rosalba, espera». Él la agarró del brazo. Ella gritó y se cubrió la cara esperando un golpe. «No me pegue. Se lo juro que yo no robé ese reloj». El mercado se detuvo. Los cargadores y vendedores se giraron viendo la escena. Un hombre rico zarandeando a una trabajadora humilde. Varios hombres comenzaron a acercarse con caras de pocos amigos, empuñando ganchos de carga. «¡Suéltela, Catrín!», gritó uno. Pero Lisandro no la soltó, no para lastimarla. Hizo algo que nadie, ni Rodríguez que llegaba corriendo detrás, ni la propia Rosalba, esperaban. Lisandro Vallejo, el dueño de medio centro financiero, el hombre que jamás bajaba la cabeza, se dejó caer de rodillas en el suelo sucio del mercado. Sus rodillas impactaron contra una mezcla de lodo y chiles aplastados. Soltó el brazo de Rosalba y juntó sus manos en súplica, mirándola desde abajo, con los ojos llenos de lágrimas reales. «Perdóneme», dijo Lisandro, con la voz rota. «Por favor, perdóneme». Rosalba se quedó paralizada, bajando las manos de su cara. Miró al hombre poderoso arrodillado a sus pies, arruinando su traje, ignorando a la multitud hostil. «Señor Vallejo», susurró ella confundida. «Me equivoqué, Rosalba. Fui un estúpido, un ciego. Sé la verdad. Sé que fue Bernarda. Vi el video. Sé que usted es inocente». Rosalba sintió que el aire regresaba a sus pulmones. La verdad, por fin, pero el miedo seguía ahí. «Levántese, por favor». «Me está avergonzando», dijo ella, mirando a la gente que murmuraba. «No me levanto hasta que me escuche». Lisandro la miró a los ojos con una intensidad febril. «No estoy aquí por el reloj, estoy aquí por ellos, por Iker y Matías». Al escuchar los nombres de los niños, la expresión de Rosalba cambió instantáneamente. El miedo desapareció y fue reemplazado por una alerta maternal. «¿Qué les pasó?», preguntó, dando un paso hacia él y agarrándolo por los hombros del saco.
¿Están bien? ¿Comieron? Se están muriendo, Rosalba, confesó Lisandro, y al decirlo en voz alta rompió a llorar sin vergüenza frente a todos. Desde que usted se fue, entraron en shock. Destrozaron su cuarto. No comen, no beben. Están catatónicos. El médico dice que si no reaccionan hoy, se dejarán morir de tristeza. Rosalba se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Mis niños, gimió. Me odian, continuó Lisandro. A mí no me escuchan, solo la quieren a usted. Le ofrezco lo que quiera, el doble de sueldo, el triple. Le compro una casa a su madre, le pago los mejores médicos, lo que sea. Pero por favor, venga conmigo. Sálvelos. Rosalba miró al hombre destrozado en el suelo. Podría haber aprovechado para vengarse. Podría haberle escupido su orgullo. Pero Rosalba Peñaloza no tenía espacio para el rencor en un corazón tan grande. Ella se agachó también, quedando a su altura en el suelo sucio, y tomó las manos de Lisandro con las suyas, ásperas y manchadas de chile. «No quiero su dinero, señor Vallejo», dijo ella con firmeza mirándolo a los ojos. «Levántese. Esos niños no tienen tiempo para que usted esté aquí llorando. Lléveme con ellos». Ahora. Lisandro asintió frenéticamente, poniéndose de pie y ayudándola a levantarse. Se giró hacia Rodríguez, que mantenía a raya a los curiosos. «¡Rodríguez! ¡Al coche! ¡Abre paso!». El regreso a la camioneta fue una carrera contra el tiempo, pero esta vez Lisandro no sentía pánico, sentía esperanza. Llevaba a Rosalba a su lado, y por primera vez en días sintió que no estaba solo en la batalla por la vida de sus hijos. El trayecto de regreso a la mansión fue un borrón de sirenas y velocidad. Lisandro había autorizado a su seguridad a usar las luces de emergencia ilegales para cortar el tráfico. Dentro de la cabina, Rosalba se limpiaba la cara y las manos con toallitas húmedas que Rodríguez le había pasado. Estaba nerviosa, retorciéndose los dedos. «¿Y si ya no me reconocen?», preguntó en un susurro, mirando por la ventana. «¿Y si es demasiado tarde?». «El trauma del abandono es muy fuerte en niños así, señor. Pensarán que los dejé porque quise. Ellos saben», dijo Lisandro mirándola. «De alguna manera, ellos saben quién los quiere de verdad. Lo único que temo es que no quieran perdonarme a mí, pero a usted la adoran». El coche derrapó al entrar en la grava del camino de entrada de la mansión. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, Rosalba ya estaba abriendo la puerta. La casa estaba en silencio, pero era un silencio clínico, no de paz. Había una ambulancia privada estacionada en la entrada principal. 2 enfermeros bajaban equipo médico pesado, un monitor cardíaco y bombas de alimentación. Rosalba sintió un escalofrío. Corrió hacia las escaleras ignorando al mayordomo que intentó detenerla por su apariencia desaliñada. Lisandro venía detrás, ladrando órdenes. «¡Déjenla pasar! ¡Nadie la toca!». Subieron al segundo piso. El pasillo olía a alcohol y medicamentos. La puerta de la habitación de los gemelos estaba abierta. Dentro, la escena era desgarradora. Las cortinas estaban cerradas, creando una penumbra triste. El doctor, Arriaga y una enfermera estaban junto a la cama preparando las sondas nasogástricas, unos tubos de plástico transparente que parecían serpientes amenazantes. Iker y Matías estaban acostados, pálidos como el papel, con ojeras violáceas. Sus pechos subían y bajaban con un ritmo lento, superficial. Parecían haber envejecido 10 años en 2 días. «¡Esperen!», gritó Lisandro desde la puerta, jadeando. El médico se giró, molesto. «Lisandro, no podemos esperar más. Los niveles de electrolitos de Matías son críticos. Tenemos que proceder con la intubación o entrará en fallo renal». «No será necesario», dijo Lisandro, haciéndose a un lado. Rosalba entró en la habitación.
Caminaba despacio ahora, con el corazón latiéndole en la garganta. Al ver a los niños en ese estado, tan frágiles, tan apagados, sintió que las piernas le fallaban, pero respiró hondo, tragándose sus propias lágrimas. Ellos no necesitaban su lástima, necesitaban su fuerza. Se acercó a la cama. La enfermera intentó bloquearle el paso, arrugando la nariz ante el olor a mercado y sudor que traía Rosalba. «Disculpe, señora, esta es un área estéril. No puede estar aquí con esa ropa». «Quítese», ordenó Lisandro con una voz de acero. La enfermera obedeció al instante. Rosalba llegó al borde de la cama. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y se subió al colchón, en el pequeño espacio entre los dos cuerpos inertes de los niños. Se arrodilló allí, en medio de ellos. «Mis pollitos», susurró con esa voz cálida y cantarina que solía usar para contarles cuentos. «Mis niños valientes. Ya llegué. Ya estoy aquí». Nadie se movió. El silencio se estiró, tenso y doloroso. El monitor cardíaco seguía pitando rítmicamente. «Bip, bip, bip». Rosalba no se rindió. Se acostó entre ellos y pasó un brazo por debajo de la cabeza de Iker y el otro abrazando a Matías, atrayéndolos hacia su pecho, envolviéndolos en un abrazo que olía a chiles, a calle y a amor infinito. «Perdón por tardar tanto», les dijo al oído, besando sus sienes sudorosas. «Había mucho tráfico, pero ya no me voy. Me oyen, chiquitos. No me voy a ir nunca más. La bruja mala ya no está. Aquí solo estamos nosotros». Lisandro, parado junto a la puerta, contuvo la respiración. El médico miraba el monitor, escéptico. De repente, el ritmo del bip en el monitor cambió. Se aceleró ligeramente. La mano de Matías, que descansaba inerte sobre la sábana, tuvo un espasmo. Sus dedos se curvaron buscando algo. Encontraron la tela de la camiseta sucia de Rosalba y se aferraron a ella con una fuerza débil pero desesperada. Luego, Iker abrió los ojos. Eran dos pozos de tristeza infinita, pero al ver el rostro de Rosalba tan cerca, la pupila se dilató. Parpadeó una vez, 2 veces, como si no creyera que era real. Levantó su mano y tocó la mejilla de Rosalba, sintiendo la piel caliente, real. Rosalba sonrió, llorando abiertamente ahora. «Sí, mi amor, soy yo. Soy la Rosalba». Iker soltó un sonido ronco, como una puerta oxidada que se abre después de años. Su garganta trabajó, luchando contra el bloqueo psicológico, luchando contra el silencio autoimpuesto. Gimió el niño. «Dilo, mi vida, sácalo, saca esa piedra del pecho», lo animó ella pegando su frente a la de él. Iker tomó aire, una bocanada profunda que llenó sus pulmones colapsados. Miró a Rosalba, luego miró a su hermano que también despertaba. Y finalmente, con un esfuerzo titánico que pareció sacudir los cimientos de la casa, soltó una palabra. Una sola palabra que no había pronunciado desde que vio el coche de su madre arder bajo la lluvia. «¡Mamá!». El grito fue agudo, roto, pero claro. Lisandro se llevó las manos a la cara y se desplomó contra el marco de la puerta, sollozando sin control. El médico dejó caer la sonda al suelo. Al escuchar a su hermano, Matías se incorporó de golpe, como si le hubieran inyectado adrenalina pura. Miró a Rosalba y se lanzó sobre ella, enterrando la cara en su cuello y estallando en un llanto sonoro, vital, humano. «¡Mamá! ¡Mamá!», empezó a repetir Matías también entre sollozos, usando la palabra no por biología, sino por salvación. Para ellos, mamá no era quien los parió, sino quien los rescató del frío. Rosalba los abrazó con tanta fuerza que temió romperlos, meciéndolos frenéticamente mientras ellos lloraban y gritaban, purificando 2 años de dolor acumulado. aquí estoy, mis amores». «Shh. Ya pasó.
Lisandro observaba la escena a través de una cortina de lágrimas. Veía a sus hijos aferrados a esa mujer humilde como si fuera su única ancla en el universo. Sintió un dolor agudo de celos, sí, pero fue barrido instantáneamente por una ola de gratitud inmensa. Ella había logrado lo imposible. Había resucitado a los muertos. El doctor Arriaga se quitó los lentes y se limpió los ojos discretamente. Se acercó a Lisandro y le puso una mano en el hombro. «Cancele la ambulancia, Vallejo», dijo el médico con voz ronca, «y suba el sueldo a esa mujer. Acaba de hacer lo que la medicina no pudo». Lisandro asintió, incapaz de hablar. Entró lentamente en la habitación. No quería interrumpir. Sentía que profanaba un momento sagrado. Se arrodilló junto a la cama, a los pies de ese nudo de cuerpos abrazados. Iker, calmándose un poco, levantó la vista y vio a su padre arrodillado. Lisandro esperaba rechazo, esperaba odio. Pero el niño, agotado por la catarsis, simplemente extendió una mano pequeña hacia él. Lisandro la tomó, besando los dedos de su hijo. «Perdón», susurró Lisandro. «Perdón». Rosalba levantó la vista y le sonrió a su patrón. Una sonrisa cansada, pero luminosa. Extendió su mano libre y la puso sobre la cabeza de Lisandro, incluyéndolo en el círculo. «Ya estamos todos», dijo ella suavemente. «Ahora hay que pedir una pizza, señor Vallejo. Estos niños tienen mucha hambre». Y en medio de las lágrimas, por primera vez en 732 días, Lisandro Vallejo sonrió de verdad. Un mes después, la mansión Vallejo ya no parecía una fotografía de revista de arquitectura minimalista. Si doña Bernarda hubiera entrado en ese momento, habría sufrido un infarto fulminante. Había juguetes de colores brillantes, esparcidos por la alfombra persa del salón principal. Un fuerte de cojines bloqueaba la entrada a la biblioteca solemne, y en la cocina el olor a desinfectante industrial había sido reemplazado por el aroma dulce y casero de galletas de vainilla horneándose. Lisandro bajó las escaleras ajustándose la corbata como hacía cada mañana, pero algo había cambiado en su ritual. Ya no bajaba con el ceño fruncido, repasando mentalmente las fusiones y adquisiciones del día. Bajaba escuchando, y lo que escuchaba era música. Desde el comedor venía el sonido de voces, no susurros ni llantos, sino conversaciones reales. «Cómete el brócoli, Matías, que si no te vas a quedar enano como un gnomo», decía la voz de Iker, clara y fuerte, aunque todavía con esa cadencia infantil de quien está aprendiendo a usar su lengua de nuevo. «Tú eres un gnomo», respondía Matías, riendo con la boca llena. «A ver, mis amores, paz en la mesa o me como yo las galletas», intervenía Rosalba con su tono juguetón de autoridad. Lisandro se detuvo en el umbral del comedor. La escena le calentó el pecho más que el café que humeaba en la mesa. Rosalba no estaba sirviendo la mesa de pie como una empleada invisible. Estaba sentada con ellos, en la silla que solía ocupar Bernarda, untando mantequilla en una tostada para Iker. Llevaba un vestido sencillo de algodón color lavanda, no un uniforme. Lisandro había prohibido terminantemente que volviera a usar aquel traje azul de servicio. «En esta casa, tú no sirves a nadie, tú vives», le había dicho el día que regresaron del hospital. Al verlo entrar, los gemelos soltaron las cucharas. «¡Papá!», gritaron al unísono. Ya no corrían a esconderse, ahora corrían hacia él. Lisandro se agachó justo a tiempo para recibir el impacto de dos cuerpos pequeños que olían a jabón y leche. Los levantó en el aire, ignorando las migas que le manchaban el traje de Hugo Boss. «Buenos días, campeones», dijo besando sus mejillas. «¿Se portaron bien con Rosalba?» «Matías le tiró jugo al gato», acusó Iker. «Fue sin querer», se defendió su hermano. Lisandro soltó una carcajada.
un sonido que sus empleados de la oficina todavía no lograban asimilar. Bajó a los niños y miró a Rosalba. Sus miradas se cruzaron sobre las cabezas rubias de los gemelos. Hubo un momento de silencio eléctrico, cargado de una intimidad que había crecido exponencialmente en las últimas semanas. No dormían juntos, pero compartían algo más íntimo que una cama. Compartían la paternidad de dos almas que habían estado perdidas. «Buenos días, Lisandro», dijo ella, usando su nombre de pila por insistencia de él, aunque todavía se le notaba un leve rubor en las mejillas al hacerlo. «Buenos días, Rosalba. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, cansada. Estos dos tienen más energía que una planta nuclear», bromeó ella sirviéndole café. «Por cierto, llamaron del colegio. Quieren una reunión para ver si están listos para reingresar el próximo semestre». Lisandro tomó la taza, rozando deliberadamente los dedos de ella. «Iremos juntos», dijo él. «Quiero que estés ahí. Tú los conoces mejor que nadie». Rosalba asintió, bajando la vista con una sonrisa tímida. El teléfono de Lisandro vibró en su bolsillo interior. Era su secretaria, la junta directiva, el mundo exterior reclamando al tiburón financiero. Lisandro miró la pantalla. Luego miró el sol que entraba por el ventanal del jardín, iluminando el invernadero al fondo. «Tengo que irme», dijo con un suspiro, aunque sus pies no se movieron. «Vete, papá, trae dinero para comprar más legos», dijo Iker con pragmatismo brutal, provocando la risa de Rosalba. Lisandro salió de la casa, pero la sensación de incompletitud lo persiguió todo el camino a la oficina. Durante las reuniones, mientras se proyectaban gráficos de crecimiento anual y se discutían despidos estratégicos en subsidiarias extranjeras, la mente de Lisandro estaba en el invernadero. Recordaba el día que todo cambió, recordaba el agua, recordaba el miedo de Rosalba y la valentía con la que protegió a sus hijos de su propia ira. A las 2 de la tarde, en medio de una conferencia con Londres, Lisandro se puso de pie. «Señor Vallejo, todavía no hemos cerrado el acuerdo de los bonos», dijo el director financiero alarmado. «Ciérrelo usted, Ramírez. Para eso le pago una fortuna», respondió Lisandro tomando su maletín. «Tengo una cita impostergable». «¿Con quién, señor? ¿Con el senador?» «Con mi familia», dijo Lisandro, y salió de la sala de juntas dejando a 12 ejecutivos boquiabiertos. Condujo él mismo de regreso a casa, sintiendo una urgencia infantil de llegar. Al entrar en la propiedad, no aparcó en el garaje subterráneo. Dejó el coche deportivo de lujo mal estacionado frente a la entrada principal, con la puerta abierta, y corrió hacia la parte trasera de la casa. Sabía dónde encontrarlos. El invernadero estaba tal como lo recordaba de aquel primer día fatídico, pero sin el miedo. El sol de la tarde convertía el lugar en una caja de luz dorada y vaporosa. El aire estaba húmedo y olía a tierra mojada y helechos. Rosalba estaba allí, de espaldas, regando las orquídeas colgadas del techo. Iker y Matías estaban en el suelo, pero esta vez no saltaban en charcos. Estaban construyendo un sistema de riego con tubos de plástico y embudos, concentrados, trabajando en equipo. Lisandro se aflojó el nudo de la corbata y se quitó el saco, arrojándolo sobre un banco de madera rústica. Se remangó la camisa blanca impoluta hasta los codos. «Falta presión en la tubería principal, ingenieros», dijo Lisandro, anunciando su presencia. Los tres se giraron. «¡Papá, llegaste temprano!», exclamó Matías. Rosalba cerró el grifo de la manguera sorprendida. «¿Pasó algo malo?», preguntó preocupada por su regreso intempestivo. «¿Doña Bernarda?» «No». Lisandro caminó hacia ella, esquivando los tubos de plástico de los niños. «Bernarda está en Europa, gastándose su pensión lejos de aquí. No ha pasado nada malo. Al contrario, me di cuenta de que me estaba perdiendo la mejor parte del día». Lisandro se detuvo frente a Rosalba. Estaban cerca, muy cerca.
Podía ver las pequeñas gotas de sudor en su frente y una mancha de tierra en su mejilla. Nunca le había parecido más hermosa. Ella era real. No era una muñeca de sociedad. No era una interesada. Era la mujer que había bajado al infierno de la tristeza para sacar a sus hijos de la mano. «Rosalba», dijo él con voz grave, «he estado pensando». «¿En qué, señor?» «Digo, Lisandro, en que esta casa es muy grande y en que mis hijos necesitan a su madre, pero yo también necesito algo». Rosalba contuvo el aliento. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Qué necesita?» «Necesito dejar de ser el señor Vallejo cuando cruzo esa puerta. Necesito a alguien que me enseñe a vivir, no solo a facturar. Tú trajiste la vida a esta casa, Rosalba, y no quiero que te vayas nunca. No como niñera, no como empleada». Lisandro tomó la mano de Rosalba. Estaba húmeda y fría por el agua, pero él la apretó con calidez. «Quiero que te quedes como la dueña de todo esto, de la casa, de los niños, y si me das una oportunidad, de mí también». Rosalba se quedó paralizada. Miró a los niños que habían dejado de jugar y observaban la escena con los ojos muy abiertos y sonrisas cómplices. Luego miró a Lisandro, al hombre que una vez la había echado a la calle y que ahora le ofrecía el mundo. «Lisandro», susurró ella con lágrimas asomando, «yo no soy de su mundo. No sé usar cubiertos de plata, ni hablar inglés, ni vestirme para esas fiestas aburridas». «Mi mundo era una tumba hasta que llegaste tú», replicó él con vehemencia. «Y los cubiertos de plata no dan abrazos. Me importa un bledo la sociedad, Rosalba. Te quiero a ti». Antes de que ella pudiera responder, Iker, impaciente por el drama adulto, decidió intervenir. Agarró la manguera que Rosalba había soltado, abrió el grifo al máximo y apuntó. No apuntó a las plantas, apuntó a su padre. El chorro de agua fría golpeó a Lisandro en pleno pecho, empapando su camisa de seda al instante y salpicándole la cara. «¡Ataque sorpresa!», gritó Iker. Rosalba soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. «¡Iker! ¡Tu papá!». Lisandro se quedó inmóvil un segundo, goteando, con el cabello pegado a la frente y la camisa transparente pegada a la piel. Parecía que iba a estallar. Parecía el viejo Lisandro a punto de gritar, pero entonces Lisandro se pasó la mano por la cara, se quitó el agua de los ojos y sonrió. Una sonrisa depredadora y divertida. «Ah, ¿así quieren jugar?», dijo. Lisandro corrió hacia un cubo lleno de agua que usaban para las macetas grandes. Lo levantó con ambas manos. «¡Guerra!», rugió el millonario. Rosalba intentó escapar riendo, pero fue inútil. Lisandro lanzó el agua, mojando a todos, a los niños, a Rosalba y a las orquídeas premiadas. En segundos, el invernadero se convirtió en un campo de batalla acuático. El hombre más rico de la ciudad rodaba por el suelo mojado, luchando por quitarle la manguera a su hijo de 5 años, mientras Rosalba, empapada y feliz, les lanzaba puñados de musgo húmedo. Ya no importaba el traje Armani, ya no importaba el suelo de mármol italiano manchado de barro. Ya no importaba el reloj de oro que se había quedado en la mesita de noche, olvidado, porque el tiempo se había detenido en ese instante perfecto. En medio del caos, Lisandro atrapó a Rosalba por la cintura. Ambos estaban empapados, respirando agitadamente con el corazón a mil. Él apartó un mechón de pelo mojado de la cara de ella. «¿Eso es un sí?», preguntó él, ignorando el chorro de agua que Matías le dirigía a la espalda. Rosalba lo miró con el rímel corrido y la sonrisa más brillante que jamás se había visto en la mansión Vallejo. «Eso es un sí, Lisandro, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó él, dispuesto a darle la luna puntercera. «Que usted limpia el desastre después», dijo ella riendo. Lisandro soltó una carcajada y la besó. Fue un beso que supo a agua dulce, a promesa y a redención.
Los niños gritaron ¡Yu! Y aumentaron la presión de la manguera, celebrando la victoria final de su nueva familia. Afuera, la tarde caía sobre la ciudad moderna, llena de gente corriendo tras el dinero y el éxito. Pero dentro de esos muros, Lisandro Vallejo había descubierto el secreto que no venía en los informes financieros, que la verdadera riqueza no se guardaba en el banco, sino que se construía con agua, risas y unas manos dispuestas a sanar lo que parecía roto para siempre. Y así, entre charcos y besos, la mansión dejó de ser una casa y se convirtió, por fin, en un hogar. Fin.